Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Bueno, pues seguimos viendo esta semana muchísima volatilidad en los mercados y lo que ha quedado totalmente claro esta semana de nuevo es que hay una clara descorrelación entre los índices europeos y americanos. Y ese es uno de los temas que vamos a tratar en la sección del comentario donde doy mi sensación de lo que creo que está sucediendo esta semana. También vamos a recordar algo que decíamos hace un par de semanas o tres, que decía, ojito cuando sucede eso. Ojito cuando suceda eso. Pues bueno, vamos a recordarlo porque puede que lo estemos viendo ahora mismo. ¿Qué más vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues vamos a analizar como siempre todas vuestras acciones, las que me habéis pedido durante toda la semana. Analizaremos los índices, a ver en qué situación se encuentran, porque hemos visto cómo en Europa se recuperaban de cara a final de la semana, mientras que en Estados Unidos el cierre semanal puede que haya sido un tanto negativo. Lo vamos a ver en la sección de los índices. Además, en esa sección, ya lo veíamos la semana pasada, incluíamos el Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque yo creo que también nos va a dar quizás esa sensación de euforia en los mercados que anteriormente, como ya vimos a finales del año 2021, también marcó el final de las subidas en los índices europeos y americanos. Por lo tanto, creo que está bastante bien correlacionado y tiene sentido, evidentemente, analizarlo. Vamos a ver también esa agenda económica que tendremos esta próxima semana y veremos también esos datos interesantes que hemos sacado de Twitter. Así que nos espera un vídeo muy interesante como cada semana. Os recuerdo, antes de empezar, que ya tendréis publicado ese nuevo vídeo para todos aquellos que sois miembros del canal, ese vídeo exclusivo en el que vamos a saber cómo interpretar las divergencias en los gráficos. Muchas veces cuando vemos divergencias decimos, vale, ya se ha acabado la subida, pero no, es todo mucho más complejo. Hay que saber interpretarlas, hay que saber cuando esa divergencia va cogiendo mayor fuerza o fiabilidad para quizás adelantarnos a un posible movimiento. Por lo tanto, eso es lo que vamos a tratar en ese vídeo exclusivo para todos aquellos que sois miembros del canal y que le seguís apoyando. Para los que todavía no lo seáis y os interese este vídeo u otros que hemos publicado, pues os animo a que os hagáis miembros del canal para que podáis tener acceso a todo este contenido. Así que bueno, ya sin más dilación, vamos al lío. Tras las elecciones en Estados Unidos hemos podido apreciar cómo los índices en Estados Unidos vean una subida espectacular, al igual que lo hacían otros activos como podía ser el Bitcoin y acciones específicas como Tesla, que habíamos visto que están muy relacionadas con esa victoria de Trump y que se podían ver evidentemente beneficiadas por esa victoria. Y la subida fue espectacular, lo decíamos la semana pasada en los índices americanos, que ya hemos visto una subida muy vertical y que daba la sensación de que podríamos estar viendo algo de euforia en los mercados con esa subida tan fuerte. Sin embargo, veíamos como en Europa no se contagiaba de esa subida. Dábamos quizás la explicación a por qué quizás se comportaban de esa manera los activos, como se comportaba así el oro, los índices americanos, las bolsas europeas, es decir, todos los activos que estaban viendo gran volatilidad tras esas elecciones en Estados Unidos. Una semana más tarde, ¿qué hemos podido apreciar? Pues lo más relevante esta semana y que ha quedado totalmente claro es esa descorrelación entre la bolsa americana y la bolsa europea. Podríamos llegar a pensar a que esto se ha debido a esa alta especulación, a esa euforia que ha habido en Estados Unidos pensando que si llega Trump la bolsa se va a ir a las nubes y otros activos, como antes hemos comentado, pero esta semana hemos visto cómo ha habido bastantes inversores que han recogido los muebles y de cara a la última parte de esta semana hemos visto una corrección bastante importante en Estados Unidos que no hemos acabado de ver en Europa. Algunos índices como el IBEX 35 que habían sido bastante castigados la semana pasada, sobre todo por el sector financiero, hemos visto un rebote bastante importante. Aquí yo creo que, como os decía antes, puede ser por una parte porque Estados Unidos tenía o han pensado que iba a ser una euforia absoluta, que ganase Trump y la bolsa iba a subir con mucha fuerza, y cuando se ha ido pasando esa primera euforia, ese primer golpe inicial, han empezado a recoger los muebles y ha corregido, y sin embargo en Europa pues a lo mejor la sensación es que no va a ser tan catastrófico para Europa que gane Trump como se había descontado en los mercados, y por eso hemos visto primero una subida y luego una caída en Estados Unidos, y en Europa pues parece que ha sido al revés, primero caíamos con bastante fuerza y luego parece que se ha empezado a recuperar. Además, también esto podría tener sentido por el movimiento de capital que puede haber habido. Cuando ganaba Trump y además hemos estado viendo cómo el dólar se revalorizaba muchísimo respecto al euro, lo que han podido hacer muchos inversores es decir, saco mi dinero en euros, lo meto en dólares y compro acciones en Estados Unidos, que veo que el dólar está más fuerte que el euro. Eso provocaba ventas en Europa y compras en Estados Unidos.
Esta semana, pues podríamos llegar a pensar que ha sido lo mismo, pero el dólar no se ha dado la vuelta, es decir, no ha empezado a perder valor respecto al euro, lo que nos hace pensar que simplemente ha sido un movimiento especulativo de pasada de frenada por arriba y pasada de frenada por abajo. Y eso es bastante peligroso porque en esos momentos bastante más especulativos es cuando entra el inversor más pequeño pensando o quizás dejándose llevar por esas noticias que hacen que provoquemos decisiones de inversión normalmente impulsivas y sin pensar demasiado. Simplemente ha ganado las elecciones, no ha hecho nada, todavía no se le ha escuchado hablar ni ha tomado ninguna decisión efectiva de lo que vaya a llegar a hacer. Evidentemente, mucho nos podemos imaginar hacia dónde van a ir sus políticas, pero de lo que se diga a lo que luego se haga, ya sabemos que en política muchas veces dista mucho y cuando el margen de movimiento que pueda llegar a tener para tomar esas decisiones puede que sea bastante corto, porque es evidente la situación que tiene Estados Unidos con su deuda y es un punto que va a tener que atacar sí o sí, pues la verdad que deja bastantes dudas. Y algo muy importante que comentábamos hace unas semanas antes de que viésemos esa presentación de resultados de las empresas en Estados Unidos, decíamos que el mercado iba a pecho descubierto, porque habíamos visto que en gran medida la subida que habíamos visto en los mercados en el último año había venido provocado por esas recompras de acciones. De hecho, veíamos el gráfico que siempre que había recompras de acciones el mercado corregía. Esta vez volvió a pasar. Cuando nos acercábamos a la semana de mayores presentaciones de resultados en Estados Unidos donde no se podían hacer recompras, veíamos cómo el mercado se encallaba, no tenía fuerza y veíamos una corrección. En el momento que se pasó ese aluvión de resultados empresariales, volvía a las recompras y es cuando, aparte de esa noticia de que ganaba tras las elecciones, hemos visto un repunte muy importante en Estados Unidos y decíamos que debemos vigilar en los mercados. Pues bien, cuando estamos en una clarísima tendencia alcista, cuando no pasa nada, las bolsas suben. Y cuando estamos en una tendencia bajista, las bolsas caen. ¿Por qué? Porque el sentimiento generalizado que tienen los inversores en una tendencia alcista es que las bolsas suben y siguen comprando poquito a poco en fondos indexados, en ETF, en acciones directamente, es decir, las bolsas siguen teniendo esa gasolina. Pero cuando la sensación o el sentimiento inversor es contrario de que el mercado está bastante pesimista y podemos ir corrigiendo, poca gente mete dinero en bolsa. Y ahí es cuando le falta la gasolina y vemos correcciones en sesiones que no pasa absolutamente nada. Pues bien, fijaros cómo esta semana hemos visto en la última parte de Estados Unidos correcciones muy importantes y no ha venido provocado por ninguna noticia que quizás podamos achacar esa corrección tan fuerte en los mercados, ni tampoco ha habido una presentación de resultados generalizada donde no se pudieran hacer recompras de acciones. Por lo tanto, creo que ha sido bastante interesante detectar ese movimiento al final de la semana, porque quizás lo que hace notar es que a lo mejor, de nuevo, como veníamos comentando en las últimas semanas, se va notando que esa gasolina en Estados Unidos se va acabando y que a lo mejor la recompra de acciones no es infinita y que a lo mejor la recompra de acciones no puede aguantar a los mercados al alza por tiempo indefinido. Todo puede que llegue a tener su fin. Si además tenemos en cuenta el aumento de la rentabilidad del bono en Estados Unidos y estamos quizás empezando a detectar que va a haber muchos inversores que piensen, oye, me voy a meter yo en bolsa cuando sé que hay mucho riesgo, cuando la rentabilidad del bono en Estados Unidos ha llegado a dar esta semana un 4,5%, pues a lo mejor hay inversores más conservadores que se van hacia esa rentabilidad del bono en Estados Unidos a más largo plazo y deja la bolsa de lado. Eso también hace que le falte un poquito de gasolina. Por lo tanto, pues bueno, yo creo que es ahora mismo la sensación o el sentimiento que tengo ahora mismo en los mercados y cómo lo están leyendo los inversores. Evidentemente, lo vamos a ver luego con el análisis de los índices. No se ha roto absolutamente nada. Simplemente el mercado ha borrado toda esa euforia. Pero es muy curioso porque esa euforia venía provocada porque se piensa que vamos a alargar el ciclo alcista, van a seguir subiendo las bolsas y en un par de sesiones han tirado todo ese escenario que se estaba planteando alcista en el medio largo plazo. Por lo tanto, pues bueno, se ha hecho notar especialmente que el movimiento ha sido totalmente especulativo y de euforia. Y cuidado con la euforia, porque lo comentábamos también la semana pasada, hace un par de semanas, cuando vimos en el año 2022 el final de las caídas. La última caída fue bastante pronunciada, vemos la caída más fuerte, donde hay bastante más revuelo. En agosto lo vimos igual, la última caída donde hizo pico fue una sesión con una caída muy fuerte y con bastante volatilidad. Ahí entran en pánico los inversores y se salen todos, y justamente ahí es cuando empieza a subir la bolsa. Y ahora
que veíamos esa tendencia alcista, que habíamos visto la ruptura de los máximos y se producen esas 3-4 velas súper alcistas en Estados Unidos provocada por esa euforia, cuidado, no nos esté marcando un techo importante. Pero bueno, para ello lo vamos a analizar más a fondo posteriormente en el análisis de los índices. Bueno, pues vamos a ver ese calendario económico que tenemos esta semana. La verdad que va a ser bastante descafeinado y de hecho los más importantes les vamos a tener en la sesión del viernes. Esto yo creo que puede llegar a ser positivo porque es lo que va a permitir ver lo que os decía antes, ver cuál es el sentimiento real de los mercados, que no se esté moviendo por noticias o quizás por datos interesantes. Es decir, que veamos que el mercado, cuando no pasa nada, cuando hay noticias que quizás le muevan hacia un lado al otro, detectar cuál es la corriente principal de los mercados. Y cuando vemos una semana como esta en la que va a haber varias sesiones en la que no tenemos ningún dato interesante, ahí es donde debemos de poner el ojo para ver si los mercados y las bolsas suben, las bolsas caen, para detectar esa corriente principal de las bolsas. Fijaros cómo en la sesión de lunes no tenemos prácticamente ningún dato interesante que nos pueda llamar la atención. Ya sabéis que los datos que nombramos en esta sección son datos que, si no salen según lo previsto, eso es muy importante, que no sean según lo previsto, pueden provocar movimientos fuertes en las bolsas e intentamos también interpretarlos por qué. Fijaros como el martes tenemos ese dato del IPC en la zona euro. Es un dato que llevamos comentando en las últimas semanas que debemos vigilar porque mientras los datos de la inflación se mantengan sobre la previsión y se mantengan estables, el IPC en este caso sobre el 2%, es positivo. Porque cuando la economía se empieza a deteriorar de forma importante, tenemos que empezar a ver datos del IPC por debajo de las previsiones. ¿Por qué? Porque se reduce la demanda y lo que se hace cuando se reduce la demanda es intentar bajar los precios para reactivar la demanda. Y eso acaba provocando que el IPC se sitúe por debajo de lo esperado. ¿Qué más tenemos el martes? Pues nada más. Y si nos vamos al miércoles, fijaros que tampoco tenemos nada realmente importante. Quizás el índice de precios al productor en Alemania también puede ser interesante. Esto nos va a valer para irnos un poquito más atrás en tema de inflación. El índice de precios del productor lo que nos va a decir es cuando se produce algo, el coste que ha tenido. Es decir, aquí lo que nos va a marcar es que si, por ejemplo, el precio de las materias primas está disparando, pues el índice de precios al productor se va a disparar. Si no, pues no lo vamos a poder detectar. Aquí no va a estar tan claro ese aumento o ese descenso de la demanda. Si nos vamos al jueves, pues fijaros cómo tenemos, como todas las semanas, las peticiones de subsidio por desempleo. Los últimos datos no han sido malos, mientras se mantengan ahí no va a provocar bastante movimiento. Tenemos también el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, dato importante a tener en cuenta, sobre todo por los datos que ahora vamos a ver el viernes. También tenemos ventas de viviendas de segunda mano, el mercado de la vivienda en Estados Unidos. Hemos visto cómo quizás está creando alguna que otra duda y además el peso que tiene en Estados Unidos es bastante importante, por lo tanto, si fuera un dato bastante descabellado, pues a lo mejor también podría provocar algún que otro movimiento. Y ya vamos a la sesión clave, donde es donde vamos a ver principalmente todos los datos importantes de esta semana. Tenemos una batería de datos brutal. Fijaros cómo empezamos con el IPC subyacente en Japón y el PMI de servicios. Os lo llevo diciendo muchas semanas. A Japón, aunque nos parezca que está muy lejos, hay que seguirle vigilando de reojo, porque tengo la sensación de que al final puede acabar llegando algún problema por allí. En Europa, ¿qué tenemos? Pues fijaros, en Alemania comenzamos con PIB de Alemania, trimestral y anual. Datos importantes para detectar cómo se encuentra ese motor principal de la economía europea. También, ¿qué tenemos? Pues vamos a tener PMIs manufactureros y de servicios en Europa, en Alemania, en Francia, en toda Europa, en el compuesto. Tenemos también la comparecencia de Lagarde, que seguramente no diga nada, si no está obligada a decir nada, normalmente no suelen decir nada. Esos datos de los PMIs muy pero que muy importantes, porque ya habían provocado hace unos meses bastantes turbulencias cuando empezaron a ser bastante negativos, así que vigilarles de nuevo. Fijaros cómo las previsiones se encuentran prácticamente todos, menos el PMI de servicios en la zona euro, por debajo de 50. Y es que por debajo de zona de 50 nos marca recesión, o que son datos recesivos que nos pueden llevar a una recesión económica. Llevamos así ya unos cuantos meses y parece que los mercados lo han estado obviando hasta hace 2 días, que estábamos en máximos históricos. En Estados Unidos pues llega la fiesta a partir de las 4 menos cuarto de la tarde. Fijaros cómo también vamos a tener PMIs manufactureros, PMIs de servicios. Fijaros cómo son datos que pueden marcar muy bien la sensación económica que puede haber en Estados Unidos.
Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos esos datos económicos no se han deteriorado tanto como en Europa, por lo tanto, si esos datos se mantienen según lo previsto, puede ser positivo para pensar que se va a alargar el ciclo alcista en la economía y en las bolsas, pero si se empiezan a deteriorar, como lo hemos visto en Europa, pues no sé si va a quedar algún PMI al final por encima de la zona de 50. También tenemos la previsión de la inflación a 5 años en la Universidad de Michigan. Esto yo creo que es importante, sobre todo por lo que comentábamos antes del bono a 10 años en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo que está descontando es que estructuralmente nos podemos enfrentar a un escenario en el que la inflación no vuelva a estar como lo habíamos visto antes de toda esta fase de subida de precios que hemos visto en los últimos años. Por lo tanto, este tipo de datos pues también nos pueden dar alguna que otra pista. Y fijaros cómo no tenemos nada más ya en la sesión del viernes, pero bueno, puede que sea ya suficiente con esos datos de los PMIs y del PIB que hemos visto, que vamos a ver en Alemania. Por lo tanto, yo creo que hasta la sesión del viernes no vamos a sacar ningún dato claro que quizás marque un movimiento especialmente importante en los mercados. Hemos visto el cierre en Estados Unidos que ha sido bastante negativo. Vamos a ver cómo comienza la semana, porque si vemos que va racaneando de nuevo la semana, esos datos del viernes le pueden acabar dando la puntilla a esa corrección, o por el contrario, si vemos que se mantienen según lo previsto, por encima de lo previsto, puede ser el que marque el final de esa corrección, que podría ser una simple corrección, como ahora veremos en los índices, que ahora estamos viendo. Y bien, vamos a seguir con esos datos interesantes que hemos sacado de Twitter esta semana. El primero de ellos, de Pablo Gil. La verdad que van a ser 4 datos, otra vez a lo mejor 5 o 6 más, pero los 4 gráficos y datos que vamos a traer esta semana representan muy bien la situación que tenemos ahora mismo en las bolsas y en la macroeconomía también. Fijaros lo primero que dice Pablo Gil. La bolsa europea, el Eurostoxx 600, registra uno de los peores comportamientos relativos a la bolsa estadounidense desde 1987. Esto es lo que os acabo de comentar. La descorrelación que estamos viendo es brutal en las bolsas. Europea, también lo comentábamos hace un par de semanas o 3 o un poquito más de tiempo, y decíamos cuidado, porque normalmente, como Estados Unidos baja los tipos de interés antes que en Europa, porque quizás se empieza a detectar que la situación económica se está deteriorando, esto también se refleja en las bolsas, y en Estados Unidos es cuando empezamos a ver que se complica el movimiento en los mercados y que empezamos a ver una fase correctiva un poquito antes que en Europa. Pero esta vez ha sido diferente. Europa bajó tipos antes que Estados Unidos, porque quizás no se podía aguantar más la economía europea esos tipos de interés tan altos. Y Europa parece que podría haber encontrado un techo y ya está empezando quizás una tendencia bajista un poco peligrosa. Luego lo veremos con los índices. Por lo tanto, cuidado, porque a lo mejor esta descorrelación también lo que nos está marcando es que a lo mejor Estados Unidos ha pegado el último empujón con esas elecciones en Estados Unidos, pero esa euforia no ha llegado a Europa. En Europa no ha cambiado nada, o las expectativas no han sido diferentes. Y a lo mejor en Europa lo que pasa es que ya estamos representando la situación económica, que parece que no es muy positiva. Vamos con el siguiente de los gráficos, también muy interesante para ver la situación que tenemos ahora mismo en la macro. Fijaros cómo esta semana el bono a 10 años en Estados Unidos ha llegado al 4,5%. Esto es una auténtica barbaridad, cuando hemos empezado a ver que se bajaban los tipos de interés. O quizás no es una auténtica barbaridad, porque también hemos recordado muchas veces que no está del todo correlacionado que cuando se bajen los tipos de interés, el bono a más largo plazo también tenga que bajar. Los bonos a más corto plazo sí que es verdad que se empiezan a reducir su rentabilidad, y eso es lo que provoca la desinversión de la curva. Y por eso estamos viendo cómo el bono a 10 años en Estados Unidos sigue aumentando su rentabilidad sesión a sesión, y se ha llegado a marcar un 4,5%, que era algo que no veíamos, fijaros, desde el mes de junio, julio aproximadamente, después de haber bajado esos tipos de interés. ¿Qué nos marca esto? Pues que quizás estructuralmente se piensa que si no vamos a ver una recesión económica, que a lo mejor la inflación va a volver a repuntar. Si seguimos manteniendo a la economía artificialmente sana, como se está haciendo, la inflación volverá a repuntar. Eso es lo que tenemos que leer entre líneas con este gráfico. El siguiente, de nuevo, de Pablo Gil, y esto ya lo hemos comentado, pero es que le he traído de nuevo porque
Lo explica muy bien Pablo Gil. Dice, el diferencial entre el escalón más bajo dentro de la calificación crediticia del investment grade y el escalón más alto de la calificación crediticia del speculative grade se sitúa de nuevo en los niveles alcanzados a finales de 2021, lo que quiere decir que las primas de riesgo se están volviendo a acercar a zonas de mínimos históricos, algo que también ocurre con el VIX. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el mercado ahora mismo no está descontando una situación negativa para algunas empresas o bonos de esas empresas o deuda de esas empresas quizás de menor calificación y que quizás si eso no se tiene en cuenta se está valorando igual una empresa que esté muy bien, que esté saneada a otra que esté mal, se está escondiendo la empresa que tiene su calidad crediticia peor con otra que lo está haciendo mejor. Y eso es un riesgo evidente, porque luego cuando baja la marea es cuando vamos a ver, como se dice muchas veces, quién lleva el bañador puesto. Por lo tanto, cuidado porque esto lo vimos a finales de 2021, que tuvo también coincidencia con esos máximos en las bolsas en Estados Unidos antes de ver esa corrección tan importante en el año 2022. Y el último de los gráficos es de José Luis Cárpatos. Lo que dice es que hay mucho convencimiento ahora mismo en Wall Street de que los próximos 12 meses van a ser muy alcistas en las bolsas y que se va a seguir manteniendo la fiesta. Y esto va también en relación con lo que os comentaba antes, con ese resultado de las elecciones en Estados Unidos. El mercado se ha vuelto eufórico por unas poquitas sesiones. ¿Por qué? Porque está descontando que vamos a seguir con la fiesta. Yo me acuerdo cuando comenzaba el año que se ponía el objetivo de que el SP500 iba a llegar, no sé, a 5.500, 5.800 y los más alcistas, los más optimistas de la clase decían, no, va a llegar a los 6.000. Y muchos nos echamos las manos a la cabeza, pero ¿cómo va a llegar a los 6.000 el SP500 si ya estamos viendo cómo la economía se está deteriorando, van a bajar tipos de interés, se va a desinvertir la curva, esto no cuadra? Pues fijaros cómo ha llegado a los 6.000 puntos el SP500. Hay muchas veces que se utiliza un objetivo que parece muy lejano, que al final se acaba alcanzando para decir, habéis visto, yo he acertado, yo sabía que iba a llegar a los 6.000 y ahora os voy a decir que no se va a ir a los 6.000, que se va a ir a los 6.500 o a los 7.000. Y ya lo estamos empezando a ver. Ya estamos empezando a ver previsiones de algunos que otros bancos diciendo que el SP500 va a seguir con su subida, con su euforia. Y como dijeron que han acertado porque han llegado a esos 6.000, ahora van a acertar de nuevo para irse a los 6.500. Cuidado porque ese relato puede llegar a ser muy, pero que muy peligroso. ¿Habéis acertado una vez? Sí, ha llegado a los 6.000, pero eso no va a garantizar que de forma infinita se pueda mantener al alza. Y de hecho, como os decía antes, cuidado porque la última subida ha sido muy especulativa y si hay algo que no le suele sentar bien a los mercados son subidas totalmente especulativas. Bueno, pues vamos a meternos ya al barro con el análisis de los índices. Este tipo de semanas, las que vemos tanta volatilidad y tanto movimiento, esta sección gana bastante importancia porque nos muestra quizás si lo que estamos viendo está provocando que se rompa algo o que no se haya roto nada. Lo vamos a ver como siempre desde Pro Real Time, ya lo sabéis, en la descripción del vídeo vais a tener un enlace para que os registréis de forma totalmente gratuita y también podáis analizar vosotros mismos las acciones y también vais a tener un enlace al curso de Pro Real Time de esa versión web que es donde analizamos las acciones a diario, que la verdad que me parece bastante útil para todos aquellos que estéis empezando a utilizar Pro Real Time y que queráis aprender un poquito más. Además, como os decía la semana pasada, tenemos un descuento del 40% en este curso de Pro Real Time si compráis el curso desde el enlace que tenéis en la descripción. Además, para todos aquellos que sois miembros del canal y para agradeceros ese apoyo al canal, tendréis un descuento del 40% a mayores. El 40% de descuento para todos finaliza a finales de este mes, así que si estáis interesados en el curso no dejéis escapar este descuento porque luego volveremos a su precio original. Vamos a comenzar con el IBEX 35. Fijaros cómo en la última subida habíamos detectado una divergencia que quizás nos marcaba algo de debilidad y que fijaros ha provocado que viésemos una corrección. ¿Dónde situábamos la base de esa divergencia para pensar que a lo mejor nos estaba marcando el final de toda la subida que habíamos visto desde agosto? Pues la habíamos marcado los máximos que habíamos visto en todo este movimiento lateral en el verano, en la zona de los 11.470 puntos. Y fijaros cómo esta semana habíamos perforado
esa zona. Y de hecho, cuando hacíamos los análisis diarios, decíamos, necesitamos ver una reacción ya de las bolsas europeas, porque se están empezando a romper cosas y se está viendo una situación un poco crítica, podríamos llegar a decir. Eso lo comentábamos en la sesión del miércoles y fijaros cómo a partir de ahí ya en la última parte de la sesión del miércoles empezó a recuperar una vela de indecisión y a partir de ahí volvimos a repuntar. Y la verdad que el cierre semanal pues no ha sido negativo, ha sido bueno. De hecho la sesión del jueves y la sesión del viernes fueron bastante alcistas para el IBEX 35. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues en una zona que había actuado como soporte en esta divergencia. Fijaros ese suelo que teníamos por aquí. Y me diréis, ¿por qué no habíamos puesto el suelo de la divergencia en esa zona? Porque me parecía más relevante en el conjunto del gráfico de los últimos meses la resistencia a los 11.479 y que ahora podría actuar como soporte. El caso es que al cierre de la semana hemos recuperado los 11.470 y hemos cerrado en esa zona de soporte, un poquito por arriba que teníamos de esta divergencia, de ese último pico, en ese suelo que hicimos por aquí. Por lo tanto, podemos decir que ha salvado los muebles esta semana. Ahora veremos el gráfico semanal a ver cómo ha quedado. Es totalmente clave que esta semana sigamos dando continuidad a la subida o que por lo menos nos mantengamos en la zona actual. Parece complicado después de ver el cierre que hemos visto en Estados Unidos, pero viendo la descorrelación que está habiendo, no descarto absolutamente nada. Fijaros cómo de momento la cotización no ha conseguido superar la banda media de Bollinger. Lo comentamos muchas veces. Cuando estamos en una tendencia bajista, lo primero que detectamos como resistencia es la media de 6 sesiones, la media móvil de 6 sesiones. Si vemos que la supera, es cuando se va a buscar la banda media de Bollinger, y cuando ya la empieza a superar es cuando quizás pone fin a esa tendencia alcista. Tenemos señales de que quizás se está empezando a recuperar y podremos dar la vuelta al gráfico. De momento no lo hemos visto, así que vamos a ver si esta semana lo vemos para por lo menos pensar que rompemos esta tendencia alcista que comenzó a mitad de octubre y nos mantenemos en ese movimiento lateral en máximos anuales. Si vemos que esta semana empieza de nuevo a perforar la zona 11.470, mucho cuidado, porque lo que habíamos visto por aquí es un simple rebote técnico de esta corrección, un nuevo máximo decreciente, y podríamos continuar corrigiendo. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de los 11.100 puntos aproximadamente, donde podría encontrarse con la media móvil de 200 sesiones. ¿Esto pondría al fin a toda esta subida? A esta subida yo diría que sí, pero a la subida que llevamos viendo clarísima desde octubre de 2023, no. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo en agosto la media de 200 sesiones salió al rescate. Si la llega a perforar es cuando nos debemos preocupar, de verdad. ¿Qué pasa? Que si ahora perdemos la zona de los 11.470, entraríamos de nuevo en zona de peligro, porque nos íbamos a buscar la media de 200 sesiones y ahí es cuando vamos a ver esas turbulencias en el IBEX 35. Si nos vamos al gráfico semanal, pues fijaros que la vela que ha dejado podríamos llegar a decir que es positiva. ¿Por qué? Porque habíamos visto una corrección bastante fuerte y se ha recuperado muy bien de cara al final de la semana. ¿Qué he echado de menos? Volumen. Algo que no he echado de menos en otros índices. Por lo tanto, esto también es bastante relevante. Cuando hemos visto la caída, unión provocada con mucho volumen, y ahora que hemos visto un pequeño rebote, porque esta semana ha subido un 0,73% única y llanamente, pues fijaros cómo el volumen ha sido bastante más bajito. ¿Señal de qué? De que no nos debemos de fiar del todo todavía del rebote que hemos visto en la última parte de esta semana. Fijaros cómo todavía no hemos conseguido recuperar la media móvil de 6 sesiones que había actuado como soporte en toda la subida que habíamos visto desde agosto. También señal de preocupación. Y en el gráfico mensual, pues bastantes dudas. Seguimos teniendo una vela de indecisión. Va a ser totalmente clave estas, sean 7-8 sesiones que nos quedan de cara a final de mes. ¿Por qué? Porque si vemos que al final el cierre es como estamos ahora mismo, pues bueno, pues es una vela de indecisión, después de ver una corrección y seguimos con la tendencia alcista. Pero si de cara a la última parte de este mes seguimos viendo una corrección, cierra por debajo de esa zona de la media móvil de 6 sesiones, ojito, porque aquí podríamos haber tenido un techo importante. Fijaos que no pierde la media de 6 sesiones desde octubre de 2023. Y ahí es cuando podemos decir que estaría en riesgo la tendencia alcista. Fijaros que la media de 6 sesiones está en los 11.444. Y decíamos que una zona muy importante en el gráfico diario estaba en esa zona de los 11.470, máximos anteriores. Por lo tanto, aquí va a estar el juego. Y como mucho un toquecito a la media de 200, como decíamos. Aquí ya es cuando tenemos que empezar a ver velas de vuelta, como estas.
si llegamos a esa zona, ¿vale? Entonces yo creo que está muy bien marcado el movimiento ahora mismo en el IBEX 35, no se ha roto nada gracias a ese rebote que hemos visto en la última parte de la sesión, de la semana, perdón. Vamos a seguir con el DAX. Fijaros cómo en este caso vimos una corrección, pero el movimiento ha sido yo creo que bastante bueno, porque esa zona de máximos anteriores, los 18.900 puntos, ha actuado como soporte, y además la media 70, que también actuó como soporte, fijaros, en septiembre ha vuelto a actuar como tal. ¿Qué pasa? Que en la sesión del viernes en DAX no notamos tanta fortaleza como en el IBEX 35, fortaleza entre comillas, y acabó corrigiendo un 0,27%. Fijaros cómo también tenemos una divergencia en la última subida, y la base de esa divergencia estaba en los 18.270, pero la clave podría estar en la media de 70 sesiones, porque es la que ha actuado como soporte en esa corrección que vimos por aquí, esa primera corrección. Ahora, pues fijaros cómo esta semana ha entrado bastante volumen en el DAX. Algo que decíamos que no había pasado en el IBEX 35, ahora lo vais a ver en el gráfico semanal. Y además fijaros cómo en el DAX podemos detectar cómo se puede estar formando un hombro, aquí la cabeza y aquí el segundo hombro. Y eso es muy peligroso, porque si proyectásemos ese hombro, cabeza a hombro, fijaros, ¿dónde nos llevaría? Al soporte que tenemos por aquí, en los 18.300 puntos. Y eso, evidentemente, nos llevaría al mismo escenario que tenemos en el IBEX 35, vuelta a la media móvil de 200 sesiones y vuelta a ponernos nerviosos como ya pasó en agosto. Por lo tanto, ahí es donde estaría el verdadero riesgo en el DAX. Si vemos el gráfico semanal, fijaros que también tenemos una divergencia. Esa divergencia era muy peligrosa porque decíamos que teníamos el último pico de la RSI en zona 63, la clara señal de debilidad, y fijaros el volumen aquí. Ha sido muy alto y la vela no ha sido positiva, como en el IBEX 35. Por lo tanto, cuidado, porque parece que la fuerza la ha tenido la oferta. La caña en el IBEX 35 quizás le dieron la semana pasada y principios de esta, y en el DAX ha venido también esta semana y ha venido por parte de la oferta. Por lo tanto, pues cuidado. La divergencia, esta que vemos por aquí, ¿dónde tiene el soporte? En los 17.700 puntos, donde se podría encontrar con la media 70 sesiones que actuó como soporte en octubre de 2023 y en agosto de 2024. Si llegásemos a perder esa zona, esa divergencia cobraría mayor sentido y toda esta subida estaría en serio riesgo. En el gráfico mensual, pues la vela que está dejando muy parecida a la del IBEX 35, una clara vela de indecisión ahora mismo en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, tampoco podemos sacar bastantes conclusiones. Vamos a ver esas últimas sesiones que quedan del mes, a ver qué movimiento nos acaba dejando en esta última vela mensual. Y vamos donde hemos visto más chicha esta semana. Ya vamos viendo las dos últimas semanas una volatilidad brutal. Quizás el índice que mejor se han comportado es el Dow Jones. Fijaros cómo veníamos viendo una clara tendencia alcista, apoyándose en la media móvil de 70 sesiones. De hecho, el último impulso llegó al apoyarse sobre la media de 70 sesiones y el repunte fue muy fuerte. Llegamos a marcar unos máximos históricos, pero fijaros cómo esta semana, desde la sesión del martes, ya pues parece que se pasó esa euforia y empezamos a notar algo de debilidad. Pero de momento, el movimiento, pues a mí me parece totalmente sano. Hemos vuelto hasta la anterior zona de resistencia máximos que teníamos, los 43.275 puntos, y ahí se ha frenado. En la sesión del viernes, si empezásemos a ver que perfora esa zona, tendríamos que poner el objetivo de nuevo en la media de 70, que probablemente ahí cerraría este gap y quizás podría volver a actuar como soporte. Y si tenemos en cuenta lo que ha pasado en los últimos meses, fijaros, desde abril, podríamos continuar con el impulso. Es decir, puede ser el índice que mejor lo esté haciendo y en el que queden menos dudas. Y teniendo en cuenta que es el Dow Jones, me parece bastante positivo, siempre y cuando no pierda esa media móvil de 70 sesiones. Y no simplemente perderla. El riesgo sería este: perforarla con claridad, volver hasta ella, consolidarla como resistencia y marcar un nuevo mínimo decreciente. Aquí se romperían cosas muy importantes, en este punto de aquí. De momento, pues eso no lo estamos viendo. Por lo tanto, ¿qué apunta? Que quizás sí que es verdad que puede que le quede un poquito más de corrección, y por qué no irnos a cerrar ese gap que acabaría con toda la euforia que hemos visto tras las elecciones, pero eso no rompería
la corriente principal alcista que llevamos viendo en el Dow Jones desde también octubre de 2023, con esa subida tan espectacular. En octubre de 2023 estábamos en los 32.000 puntos y ahora hemos llegado a estar muy cerca de los 45.000, fijaros. Un 35% de subida en un año y 15 días. Una auténtica barbaridad, una clara señal de fortaleza. En el gráfico semanal, pues fijaros, la semana pasada decíamos, tenemos una divergencia clarísima. Y aquí está lo que no me gusta del Dow Jones, el volumen, fijaros, altísimo. Sí que es verdad que esta semana ha habido el cierre de futuros y de opciones en la sesión del viernes y eso ha provocado que el volumen fuese bastante alto, pero fijaros cómo el volumen ha sido al alza durante esta semana. ¿Qué nos ha marcado? Que según ha ido entrando la oferta es cuando ha entrado el volumen. Y si tenemos en cuenta esta divergencia, lo que no debe perder la zona de los 42.000 puntos. Si la perfora, mucho cuidado. Hemos tenido divergencias ya anteriormente en el Dow Jones desde octubre de 2023, fijaros, para aquí la tuvimos. Pero al no perforar el soporte, esa divergencia, pues ha continuado con la subida. Y ahora, si no perforase en esa corrección, si seguimos viendo esta semana esa corrección en la zona de los 42.000 puntos, pues podríamos pensar que se mantiene la subida. Pero si pierde esa zona, ojito, porque esto cambia. Toda esta subida cambia. Y eso nos podría marcar un techo en los mercados. Vamos a ver divergencias un tanto curiosas esta semana, por llamarlo de alguna manera. Fijaros el gráfico mensual. De momento podría ser una vela la que está dejando este mes muy alcista y muy positiva. ¿Qué es lo que me está dando miedo del Dow Jones? Que empieza a corregir o que siga corrigiendo de cara a lo último que queda de mes, la última parte. ¿Por qué? Porque si sucede eso, la vela que va a dejar es feísima, como la que dejó el mes pasado. Y encima este mes, después de haber visto un periodo de una semana de euforia, donde se sube al carro el inversor pequeño. Y si además vemos eso, cabe la posibilidad de que veamos una clara divergencia en el RSI en mensual. Y para los que llevéis ya desde el principio, desde hace mucho tiempo, en el canal, viendo estos vídeos, sabréis, que lo he comentado muchas veces, el Dow Jones, cuando está en zona de máximos históricos y marca divergencias, nos marca el comienzo de fases bajistas en los mercados. Fijaros aquí. Divergencia. Y fijaros por aquí. Exactamente igual. Y si echásemos la vista atrás, veréis que también ha sucedido anteriormente. Por lo tanto, es lo que más miedo me está dando ahora mismo del Dow Jones. No tanto en el corto plazo, que simplemente podemos ver una corrección, sino que esa corrección se largue a final de mes y empecemos a ver con claridad que la situación se está empezando a empeorar de forma clara. Vamos a seguir con el Nasdaq. El movimiento que hemos visto en el Nasdaq, si lo hubiéramos visto en el Dow Jones, cambiaría muchísimo la película. ¿Por qué? Porque es feísimo, pero feísimo lo que hemos visto. Fijaros. Una ruptura en falso como un piano, pero como un piano. Teníamos el máximo en 20.700 puntos, lo rompimos con esa euforia y la caída que hemos visto al final de esta semana es malísima. Además, fijaros cómo hemos visto cómo teníamos dos gaps por el camino que se han cerrado con la corrección que hemos visto esta semana y eso es mala señal porque pueden ser gaps de agotamiento que nos estén marcando el final de la subida y que vamos a ir corrigiendo. ¿Qué es lo positivo? Que esa subida tan fuerte nos ha permitido alejarnos de la media móvil de 70 sesiones y que a lo mejor ahora simplemente vamos a ver una reversión a esa media móvil de 70 sesiones que se encuentra ahora mismo en los 20.000 puntos y a partir de ahí vamos a seguir corrigiendo. Vamos a seguir subiendo, perdón, con esa tendencia alcista que podría haber comenzado en agosto. Pero cuando estamos hablando que tenemos una ruptura en falso tan clara, pues me quedan muchas dudas, porque recordad lo que decimos siempre cuando vemos rupturas en falso, que el movimiento posterior es más fuerte, más vertical. Y fijaos la verticalidad que ha tenido por aquí. Si ahora tenemos una verticalidad parecida, podemos perder esa media móvil de 70 sesiones que nos confirmaría la ruptura en falso y quizá esta tendencia alcista que llevamos viendo desde agosto está en riesgo y si está en riesgo esta tendencia alcista, está en riesgo mantener toda la subida que llevamos viendo en el Nasdaq en el último año. Por lo tanto, mucho cuidado porque si pierde la media de 70 mínimo nos vamos a buscar la media de 200, pero ojo porque el deterioro podría ser bastante claro y podríamos llegar a pensar que nos hemos encontrado con un techo
en el medio y largo plazo en el Nasdaq. Vamos a ver el gráfico semanal para verlo un poquito mejor y ver que eso podría cuadrar con la divergencia que tenemos ahora mismo en el gráfico. Fijaros la vela que dejó la semana pasada, muy alcista. Este tipo de velas son las velas que normalmente decimos que cuando las vemos lo normal es que sigamos viendo subidas o por lo menos le acompañe como mínimo una vela de indecisión, pero la vela que ha dejado esta semana es muy fea. Y algo que tenemos que saber siempre en el análisis técnico es cuando nos está dando una señal muy clara. Por ejemplo, la semana pasada de que podría mantenerse al alza y lo normal, con alta probabilidad, es que se siga manteniendo al alza y lo que hemos visto esta semana es todo lo contrario, eso es una trampa como un piano. Y cuando vemos ese tipo de trampas, el movimiento posterior puede ser muy brusco. Y fijaros el volumen que hemos tenido esta semana, por encima del que veíamos la semana pasada. Es decir, no pinta para nada bien. Si eso lo tenemos en cuenta, que tenemos una divergencia muy importante y muy clara, con un último pico que no llegó a la zona de 70, se quedó en los 66. Clara debilidad, lo que ahora está provocando esta caída tan vertical en el Nasdaq. No me gusta absolutamente nada, os lo digo de verdad, el técnico no me gusta nada en el Nasdaq. Y fijaros, la vela mensual también rechazo a seguir marcando nuevos máximos. Y con posibilidad de ver una divergencia en el RSI si mantiene la corrección. El SP500, pues fijaros que la situación es bastante parecida a la que hemos visto en el Nasdaq, con la diferencia de que el SP500, pues cuando parecía que entraba en este gap que había dejado en la sesión del miércoles 6 de noviembre, pues ha frenado un poquito la caída y podemos pensar que se ha mantenido sobre la resistencia que teníamos en los 5.875 puntos, que ha cerrado prácticamente ahí. El problema, pues que esto pueda desembocar en una ruptura en falso. La bala que nos queda de la recámara, la media de 70, que se vaya a cerrar el gap, pero que se mantenga sobre la media de 70 y continuemos con la fiesta. Y que todos aquellos que dicen que el SP ahora se viene a los 6.300, pues se mantenga ese escenario. Podría llegar a pasar. Podría llegar a pasar. Pero, os repito, no me gustan nada las rupturas en falso. La confirmación de casi una ruptura en falso llegaría si pierde la media de 70 y eso significaría, en mi opinión, que toda la subida que llevamos viendo desde agosto y que en septiembre convirtió este movimiento lateral en una continuidad alcista, se rompa y perdamos gran parte de lo ganado. Habría que ir empezando a poner soportes, la zona de los 5.400 puntos, donde está la media móvil de 200 sesiones, pero mucho cuidado. Esta tendencia alcista se habría roto, en mi opinión, porque ha perdido la media de 70, y la media 200 será la clave para pensar que toda la subida que ya hemos viendo desde octubre de 2023 se va a mantener o no. Nos volveríamos a situar en un punto crítico, como hacía unos cuantos meses, en agosto, que no veíamos. En el mensual, pues fijaros, también la vela que está dejando muy parecida a la del Nasdaq. Parece que ha sido una ruptura en falso de máximos históricos y que empieza a corregir, pero nos quedan, como decía antes, 7-8 sesiones aproximadamente. Por lo tanto, vamos a ver cómo finaliza el mes. Si al final acabamos viendo una corrección este mes o que se sitúa cerca de los mínimos, pues va a ser muy negativo para el medio y largo plazo. Son el típico de velas que nos están marcando techo en los mercados. Además, le sumamos la vela que vimos el mes pasado, que era bastante fea. Si viésemos un cierre en máximos, pues sería muy positivo y nos olvidaríamos de la vela del mes anterior, donde, fijaros, entró más volumen de lo que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, es totalmente clave el cierre que veamos mensual en las próximas sesiones. Y el último de los índices que analizamos es el Nikkei. Lo decíamos, podemos seguir con el movimiento lateral que tenemos por aquí, irnos a la zona del gap, volver, la media 70, la media 200 la tenemos que controlar como soporte y ahí se ha movido. No hemos visto gran movimiento esta semana en el Nikkei, ¿eh? Eso hay que recalcarlo. Y eso está dando lugar a ese movimiento lateral. ¿Qué parece que estamos viendo en el Nikkei también? Pues un posible hombro, cabeza y hombro. ¿Dónde estaría la zona clave? Aquí. ¿Dónde está la media de 200 ahora? Los 37.600 puntos. Si la perfora, se activa el hombro, cabeza, hombro y toda la subida que ya hemos visto desde agosto se vendría abajo. Clarísimamente. Fin del rebote. Que vemos que se da la vuelta sobre la zona actual y supera los máximos que hemos visto sobre los 40.000 puntos aproximadamente a cerrar el gap.
a los 41.000 y seguimos con un movimiento lateral. Y quizá nos olvidaríamos de ese hombro cabeza a hombro, que me parece muy peligroso. Vamos a uno de los activos que nos da la clave siempre de lo que podemos ver en las bolsas. La semana pasada decíamos, la verdad que el VIX lo ha hecho bien, porque hemos visto cómo subía las bolsas y el VIX corregía con bastante fuerza, como habíamos visto desde hace semanas que no lo veíamos. Y lo vimos. Pero ¿qué ha pasado? Que en el momento que vemos una corrección de poco más del 1%, el VIX se dispara. Y es que el viernes llegó a subir casi un 20%. Estamos en zona peligrosa todavía, por encima de los 15. Eso es peligroso. Eso que nos provoca que siga habiendo bastante incertidumbre. Ni con la llegada de Trump, que parecía que iba a quitar un poquito de incertidumbre a los mercados, se está borrando. Y eso es peligroso. Y eso nos puede estar marcando, como veníamos diciendo en las últimas semanas, que el mercado quizás no las tiene todas consigo, de que podemos seguir con claridad marcando nuevos máximos históricos. Y el VIX lo está delatando. ¿Que se mantiene todavía por debajo de la media de 200 sesiones? Sí, eso es positivo. Eso es positivo. Pero fijaros cómo no llega a entrar esa zona de tranquilidad por debajo de los 14, entre los 14 y los 12.50, que es donde el mercado podría estar tranquilo para seguir manteniendo la subida. El precio del petróleo, lo mismo que venimos diciendo cada semana. Fijaros, estamos en una clara tendencia bajista en el largo plazo y en el corto plazo, pues mientras no consiga superar la media 70, seguiremos corrigiendo y es lo que hemos hecho esta semana. ¿Dónde estamos? En ese soporte que llevamos viendo desde septiembre, en los 70. Parece que es una zona psicológica. Si los perfora, continuidad bajista. A los mínimos que teníamos en septiembre, fijaros, en la zona de los 68, pero que yo creo que podría dar continuidad por abajo. Y si perfora esa zona, cuidado, porque es cuando podríamos empezar a notar que los datos de la inflación, los datos del IPC y toda esta historia se podrían empezar a deteriorar de forma importante y nos marcaría una reducción clara de la demanda y por consiguiente una posible recesión económica. El oro, pues cuidado con lo que estamos viendo en el oro. Fijaros cómo llevamos viendo desde octubre de 2023 una clara tendencia alcista, en la cual no ha perforado en ningún momento con claridad. Por aquí, fijaros, un poquito parecía que lo perforaba la media de 70 sesiones, pero se recuperaba muy rápidamente, pero en ningún momento ha perforado con claridad la media de 70 sesiones. Ha sido su pilar fundamental de la tendencia alcista. No nos cabe ninguna duda. Ahora, fijaros, la ha perdido. Sí que es verdad que al perder la media 70 parece que se ha frenado un poquito la corrección, la hemos visto al final de esta semana, y ahora lo que tenemos que hacer en el oro es ver a dónde hace el suelo, ese primer suelo. Imaginaros que el suelo lo hiciera ahora, desde el cual empieza a rebotar un poquito. Si empezamos a ver un rebote hasta la media 70, incluso un poquito por arriba, y vuelve a corregir y pierde ese suelo, tendríamos la confirmación de que toda esta tendencia alcista pinta mal y que quizás la podríamos dar por finalizada y vendría una corrección más importante. No estructuralmente podríamos decir que se finaliza la tendencia alcista en el largo plazo, evidentemente, para eso habría que ver correcciones mucho mayores, pero sí que es verdad que la tendencia alcista que llevamos viendo desde octubre de 2023 estaría en serio riesgo. En muy serio riesgo. Por lo tanto, no nos vamos a adelantar a los acontecimientos. En el oro, lo que hemos comentado muchas veces en el oro es, y yo creo que se está comprobando ahora mismo, que si vemos que las políticas que se están llevando a cabo siguen provocando que se pierda valor en el dólar y en el euro, pues lo que va a hacer el oro es incrementar su valor, no su precio, sino su valor. ¿Por qué? Porque directamente se valora, se compara con el dólar, que pierde valor, evidentemente el oro, pues vale más. Necesitan más dólares para comprar oro. ¿Qué está pasando? Pues que en las últimas semanas hemos visto como el dólar se ha revalorizado de forma muy importante y eso también ha provocado esa corrección en el oro. Pero ahora el dólar se encuentra en una zona de soporte muy importante y puede que desde ahí intente rebotar. Eso sí, como lo perfore, cuidado. Cuando hablo de soporte estoy hablando del par euro-dólar. Si perforase esa zona es cuando el dólar seguiría ganando más valor y el oro lo podría empezar a hacer un poquito peor. Pero por el técnico yo creo que es el movimiento que debemos vigilar. Y vamos con uno de los activos que ahora de nuevo todo el mundo está hablando de él. Como veíamos, fijaros, en el año 2021, creo que era así, 2021 todo el mundo hablaba del Bitcoin y todo el mundo tenía que tener Bitcoin y es que iba a ser, pues bueno, la repanocha. A partir de ahí, pues divergencia clara en el semanal y corrección, pasó de los 70.000 a los 15.000. Pues bueno, el Bitcoin. Fijaros cómo
ahora mismo estamos viendo un movimiento parecido al que llevamos en 2021. De momento es muy parecido, no está cambiando nada. Hemos visto un nuevo repunte muy fuerte, primero una subida, segunda subida, después de apoyarse sobre la media 70. Lo comentamos la semana pasada. Ahora, pues bueno, fijaros cómo estamos, si trazásemos una directriz alcista con los máximos que veíamos en 2021, estábamos en ese techo ahora mismo, que no ha conseguido romper. Si seguimos viendo las siguientes semanas que se mantiene al alza, el RSI va a entrar por encima clarísimamente de 70, será un juego a 75 o 80, y eso va a marcar fortaleza, y eso va a marcar que aunque veamos una corrección, puede seguir con la subida en el medio y largo plazo. Si empezamos a ver velas semanales o mensuales que se deterioran, como las que veíamos por aquí, o por aquí, o por aquí, ahí vendrá el riesgo. De momento lo está haciendo muy bien, si es que lo decíamos la semana pasada. Podemos irnos hasta la zona de los 85.000, hasta los 90.000. La semana pasada lo veíamos. Puede seguir con la subida. El riesgo está en que el Bitcoin es el típico activo que cuando vemos mucha euforia es que nos marca el techo. Es que ha pasado así desde que se habla del Bitcoin. Cuando todo el mundo habla de Bitcoin es que está llegando al techo. Se puede alargar un mes, 15 días, 2 meses, pero estamos temporalmente cerca de ese techo. ¿Qué pasa? Que la euforia, pues muchas veces es espectacular y se ha aprovechado todo el tema de las elecciones en Estados Unidos para ver esa subida tan fuerte en el Bitcoin. Pero cuidado porque podríamos acabar replicando el movimiento que hemos visto, como decíamos, en 2021. Para ello también va a ser muy importante la vela mensual que deje este mes, la que se ha disparado. Si vemos quizás una vela en máximos, pues puede marcar que podemos seguir con la subida. A lo mejor le queda mucha más euforia, porque a lo mejor también esa divergencia no quedaría tan clara cuando vemos ya un RSI en zona de 74, hasta en zona bastante interesante por encima de los 90.000. Pero si empezamos a ver que de cara a la última parte del mes se empieza a deteriorar esta vela y deja una mecha muy larga por arriba, pues cuidado porque nos marcaría el final de la subida, de toda la euforia que estamos viendo. Y como decía al principio del vídeo, ¿por qué es importante analizar el Bitcoin? Porque fijaros como en 2021 también nos marcó el final de la subida de los mercados, que luego es cuando vino la corrección en el año 2022. Por lo tanto, pues yo creo que está bastante correlacionado sobre todo con el ciclo que llevan las bolsas y el Bitcoin. También hay que tener en cuenta, es muy curioso, que toda la historia del Bitcoin nació justo en el año donde llegó la crisis económica anterior. No sé si fue en 2008, 2007, por ahí. Es decir, es un activo que justo ha llegado ahí y eso es bastante curioso y yo creo que al final tendrá un sentido todo y una explicación a lo que estamos viendo, porque puede significar el cambio de paradigma que estamos viendo económico, donde quizás la moneda fiat de toda la vida pues deja de tener sentido y a lo mejor derivamos en otro tipo de monedas, como pueden ser las criptomonedas o pueden ser los CBDCs, toda esta historia. O quizás puede ser el típico activo que represente una fase alcista en las bolsas, en los mercados, y que al final pues finalice con ella. Veremos a ver, porque aunque podría llegar a tener mucho sentido el Bitcoin de forma intrínseca, pues yo creo que el pastel se va a ver cuando lleguemos a ver una recesión económica y sea cuando el Bitcoin tenga que dar el do de pecho. Y el último de los activos que vamos a analizar es el par dólar-yen. ¿Y por qué lo analizábamos? Porque era un activo que quizás cuando vimos esas caídas tan fuertes en agosto, pues nos marcaba que había bastante riesgo, que el dólar perdía valor respecto al yen. Ahora que estamos viendo que el dólar se está revalorizando muchísimo respecto a todas las monedas y esto pues también se está viendo reflejado por aquí. Y mientras sigamos viendo que el dólar sigue con tanta fortaleza, esto puede seguir subiendo. Por técnico, pues fijaros como cada semana decimos que estamos en una zona importante de resistencia, pero la acaba superando. Fijaros como ahora podríamos decir que nos acercamos a la siguiente zona de resistencia, en los 157. Veremos a ver si la próxima semana también lo ha superado. El riesgo aquí estaría por ese carry trade que se produjo y además esto también, que ahora ya parece que se nos ha olvidado, lo debemos de tener en cuenta también en Europa. Porque ahora mismo la sensación que tengo, y ya con esto vamos a hacer el resumen de todos los índices, la sensación que tengo es que ha habido muchos inversores que han sacado su pasta en Europa y la han llevado a Estados Unidos, que da una mayor rentabilidad el bono y que además sus acciones están haciendo muy bien y que el dólar está haciendo mejor
que el euro. Y esto es lo que llevaba pasando durante años con las personas que vivían en Japón y tenían su moneda, que era el yen. El yen perdía valor respecto al dólar constantemente. El dinero se lo llevaban a dólares, invertían en bonos del Estado en Estados Unidos o directamente en acciones, y era el combo perfecto. Por aquí, con esta corrección, simple corrección, si lo vemos en más largo plazo, pues empezaron a romper cosas. Esto puede llegar a pasar también en el euro dólar. Si por algún casual empezamos a ver que de nuevo empieza a revalorizarse el euro respecto al dólar, o el dólar empieza a perder valor porque a lo mejor se ha puesto unas expectativas bastante altas, ojo con ese carry trade también entre el euro y el dólar, porque podría llegar a provocar bastantes turbulencias. Y como os decía, las conclusiones que podemos sacar esta semana, pues bueno, por técnico, en el corto plazo, pues bueno, hemos visto en Europa cómo se han revalorizado después de esa corrección que veíamos la semana pasada, han salvado los muebles a cierre semanal. En Estados Unidos hemos visto una corrección bastante importante. Por técnico, aparentemente en el corto plazo puede ser una simple corrección. El riesgo es que el volumen nos está marcando que la fuerza la tiene la oferta, y también estamos viendo cómo si se empiezan a perforar las zonas de soporte que hemos tenido marcadas en el gráfico y que no están muy lejos de la zona actual, podríamos empezar a ver algo más peligroso y podría empezar a cuadrar con un techo en los mercados. Hay que tener en cuenta que normalmente se dice que desde que se bajan los tipos de interés en Estados Unidos hasta que llega la recesión pasan 3 meses. Nos vamos acercando. Y las bolsas esto lo acaban reflejando. Yo sigo notando bastantes dudas en los índices. Esa sensación muchas veces, esa intuición que tienes en los mercados que te dice que a lo mejor la subida no es tan clara como aparentemente se está diciendo. Puede que es una intuición cierta o quizás me estoy equivocando, pero no tengo buenas sensaciones ahora mismo con lo que estamos viendo en Estados Unidos, y puede que esa euforia tras las elecciones haya sido el colofón final a esa subida que hemos visto en las bolsas americanas, con esa subida tan vertical que veíamos la semana pasada. No sé vosotros, pero yo cada vez veo a más gente a mi alrededor, gente que nunca me ha hablado de economía, ni de inversiones, ni de bolsa, ni de nada, y cada vez más gente se está subiendo al carro de los índices en Estados Unidos. Me indexo al SP 500, me indexo al Dow Jones, me indexo al MSCI World, porque evidentemente se ha visto que la revalorización que tiene es espectacular, sobre todo este año. Hemos visto una subida del 30-40% en algunos índices. Es espectacular. Si es que ahora mismo podríamos llegar a pensar que ¿para qué vamos a hacer un análisis técnico? Coges, te indexas y te olvidas. Y hubiéramos ganado un 40%, casi en un año, con algunos índices. Parece absurdo hacer un análisis técnico y ir un poquito más a fondo. Pero esto se ha demostrado a través de la historia de las bolsas que no es infinito. Por lo tanto, hay que tener cuidado, porque en ese momento en el que quizás esos inversores que nunca se han interesado por la bolsa se empiezan a interesar, es porque se les está bombardeando con que entren aquí mientras otros empiezan a distribuir. Hay un lema en la bolsa en Estados Unidos que es: cuando el limpiabotas te empieza a hablar de bolsa o de inversiones, es cuando tienes que salir corriendo. Pues bueno, no tengo amigos conocidos que sean limpiabotas, pero son gente que, bueno, pues que no se han dedicado nunca, ni bueno, nunca se han dedicado, sino que nunca han prestado atención a todo esto, y ahora estoy viendo mucha gente a mi alrededor que le está prestando atención. Pasa muchísimo con el Bitcoin. El Bitcoin, cuando no hace nada, tiene un movimiento lateral, lo sube poquito a poquito, nadie habla del Bitcoin y parece que nadie tiene Bitcoin. Cuando pega un subidón como el que hemos visto en las últimas semanas del Bitcoin, sale en todos los lados. Todo el mundo tiene Bitcoin, todo el mundo quiere comprar Bitcoin, págame en Bitcoin y voy a ser el más rico del mundo y me voy a comprar un Lamborghini con el Bitcoin. Y luego se ha demostrado que la caída que viene pues acaba con todas esas ilusiones si no te has sabido salir a tiempo. Y eso pues se puede reflejar quizás en un menor grado en los índices cuando vemos que todo el mundo se está indexando en ellos. Hay un vídeo que también me gustaría compartir con todos vosotros, a los que sois miembros del canal, esos vídeos exclusivos que hago vosotros, del riesgo que pueden tener de esos fondos indexados. Probablemente en los próximos vídeos que hagamos os lo proponga, este vídeo del riesgo que tienen los fondos indexados. Si tenéis también alguna idea de posibles vídeos que vamos a hacer, pues bueno, comentádmelo y lo haremos. Así que bueno, el resumen pues deja bastantes dudas. En el corto plazo salvamos los muebles, pero en el medio y largo plazo, os lo repito, algo no me acaba de gustar. Bueno, y vamos con la sección de sugerencias, donde analizamos todas las acciones que me habéis pedido esta semana. La verdad que me habéis pedido unas cuantas. Por lo tanto, pues vamos a ir
un poquito rapidito. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es Acciona. Fijaros cómo desde marzo o febrero podríamos decir que parecía que había comenzado una tendencia alcista, había superado por fin la media de 200, la media de 70, pero fijaros con las últimas caídas que hemos visto las últimas semanas, ha perdido de nuevo la media de 70 y la media de 200 sesiones. Toda esta tendencia alcista está en serio riesgo. Fijaros cómo la antigua directriz alcista se ha roto y ahora hemos vuelto a ver una subida hasta ella. La clave va a estar aquí, muy cerquita donde estamos ahora, sobre los 118, 119 aproximadamente. Si vemos que los consigue superar, ruptura en falso y continuidad alcista. ¿Qué vemos que no se mantiene sobre esa zona? Confirmación de la tendencia bajista nueva en este punto y a seguir, vamos a ponerlo bien, con la tendencia bajista que llevamos viendo, fijaros, en los últimos años, desde 2022. Fijaros que la subida casualmente ha llegado justo hasta la media 270 sesiones y no ha podido con ella. Es decir, pues bueno, vamos a salir de dudas bastante pronto. Vamos a seguir con Almiral, otra que lo está haciendo muy bien, lo estaba haciendo muy bien, fijaros, desde junio de 2023, parecía tendencia alcista y ahora nos hemos ido de nuevo hasta esa directriz. Estamos en ese soporte. Yo creo que es donde está la clave, en Almiral, en esa directriz alcista. Si vemos que se mantiene sobre ella, que de momento se mantiene, aunque fijaros, puede ser feo lo que estamos viendo porque ha perdido los mínimos que veíamos en septiembre, pues podemos continuar con el impulso. Fijaros cómo la caída que vimos en marzo de este año también fue bastante importante, perdimos el sol anterior, había bastante peligro, pero luego se recuperó muy bien y continuó con la subida. Por lo tanto, ahí está la clave, donde estamos ahora mismo, en esa directriz. Si vemos que la perfora, pues cuidado. Hay que volver a situar esta zona como soporte. Los 7,75. No en 2 sesiones, poquito a poco, pero tendríamos que ir hasta esa zona y toda la subida que llevamos viendo desde el pasado año estaría en serio riesgo. Gestam, pues bueno, fijaros, clara tendencia bajista desde agosto de 2023, con la media 70 actuando ahí con un martillo pilón en la resistencia para ver de nuevo correcciones. Ahora parecía que lo superaba, se quedó atrapado entre la media de 200 y 70 sesiones y ahí estaba la clave. Si superaba la media de 200 nos podía marcar el final de toda la caída y una vuelta hacia arriba importante, pero si perforaba de nuevo la media 70, pues simplemente habría sido un rebote más importante y volveríamos a corregir. Perdimos la media 70, caímos formando nuevos mínimos decrecientes respecto a lo que veíamos este año y ahora hemos visto una vuelta hasta la media 70. Puede que lo que estemos viendo simplemente sea un movimiento de consolidación de nuevo de resistencia de la media 70. Mientras no la supere, eso no va a cambiar. Si la supera, continuidad lateral, como veníamos viendo en el último mes, antes de ver estas correcciones. Pero ojo, porque si aquí se da la vuelta y perdemos de nuestra zona, la corrección que nos puede llegar en los próximos meses, semanas, puede ser importante como la que ya hemos visto anteriormente. Porque este movimiento puede que haya sido de consolidación de esta caída, pero para dar continuidad a esa corrección en las siguientes semanas y meses, como acabo de decir. La cotización de Puig, pues bueno, ya lo sabéis, lleva muy poquito tiempo cotizando. Primero vimos un movimiento lateral, lo perforó, siguiente soporte, los 22,48, rebotó hasta la antigua zona de soporte, la consolida como resistencia, también la media 70, volvemos a corregir. Fijaros cómo parece primero que se estabiliza en esa zona de los 19,60, pero la perfora, formamos un nuevo soporte en los 18,60, volvemos a repuntar, como vimos por aquí, hasta la media de 70, hacen llamar un poquito la atención para que pique el inversor pequeño, volvemos a corregir. Si seguimos la tendencia anterior, volvemos a seguir cayendo. Tenemos un soporte de los 18,60, eso es verdad. Y desde aquí no hay que descartar ver un pequeño rebotito de nuevo, pero mientras no supere la media 70 sesiones, la tendencia bajista está totalmente instalada en la cotización de Puig y podríamos seguir viendo correcciones en el gráfico. SACIR, me decís que estabais un poco perdidos. Pues bueno, es que la cotización de SACIR pues funciona así. Vemos movimientos de vez en cuando bastante extraños. Fijaros por aquí, ya una clara tendencia alcista. Aquí parece que la rompía, pero la media 70, de 200, parece que ya vamos a perder todo lo ganado y de repente se da la vuelta muy cerca del techo anterior y vamos a marcar nuevos máximos históricos. Ahora, y vamos a marcar nuevos máximos en el gráfico. Ahora podemos estar viendo algo parecido. Se ha ido a nuevos máximos, ha perdido la media 70, 200 sesiones, no puede con ella. ¿Y dónde estamos? En la antigua zona de máximos que teníamos el pasado año. Y la clave está aquí.
Si vemos que se mantiene sobre los 2,90, 2,88 aproximadamente, pues ¿por qué no? Vamos a poder repetir algo como lo que vimos por aquí y seguir con la subida. El riesgo está en que esta zona tan importante de soporte que estamos viendo ahora mismo, los 2,88, no actúe como soporte. Ahí está el riesgo. Si esa zona la perfora, pues así que sí, cuidado porque toda la tendencia alcista que llevamos viendo en los últimos años en SACIR estaría en serio riesgo. Pero simplemente es un movimiento como el que vimos por aquí, lo que estamos viendo ahora. De hecho, este pintaba peor, porque aquí parecía que se había roto el soporte que teníamos en toda la última subida, que ahora mismo se encuentra en los 2,88. Vamos a seguir con Celsius. Como decíais, está una clara tendencia bajista, cierto, está una clara tendencia bajista. Muchas veces, cuando vemos que se encuentran los precios que no veíamos hace muchos años, no podemos analizar el gráfico así, porque así lo único que vemos es, vale, clara tendencia bajista, pero lo que queremos normalmente es buscar zonas de soporte. ¿Dónde nos tenemos que ir en ese caso? A buscar dónde se encontraba la cotización, los años, los que estaban en esa zona y buscar posibles zonas de soporte anteriores. Fijaros, los 26,08 era el soporte que teníamos y que ha perdido. Ahora, siguiente soporte por abajo, los 22,13, 17,35 y los 13,86. Esas son las zonas que vamos a ir buscando como soporte. La actual parece que la va a perder y que nos podemos ir hasta la zona de 22, que no tenemos nada por el camino. Y parece que la tendencia bajista es clara, no da ninguna señal de darse la vuelta. Por lo tanto, pues no pinta bien, podemos seguir marcando esa tendencia bajista y hay que simplemente vigilar esas zonas de soporte. Seguimos con Dell, que se ha dado la vuelta muy bien desde agosto, ha superado la media 70, la media 200 sesiones, lo ha hecho muy bien y ahora nos acercamos cerca de esa última subida tan especulativa que vimos a partir de donde estábamos ahora mismo. Fijaros, a partir de aquí vimos la subida más especulativa en el mes de mayo y es cuando ya empezamos a corregir, ya no conseguimos marcar los máximos crecientes y comenzó esa caída. Pero luego, como decimos, se ha recuperado muy bien. Si conseguimos superar esta zona de los 140, 145 dólares aproximadamente, no descartaría esto. Y acabar de cerrar este gap que tenemos por aquí, de los 163 en diario y que en horario estará en los 168, hasta esa zona. Y además, fijaros cómo todavía mantiene la tendencia alcista y simplemente hemos visto una corrección en la zona de resistencia. Es decir, podría cuadrar perfectísimamente. Pero perfectísimamente. Si pierde la media 70, pues cuidado, porque podríamos poner fin a este rebote y comenzar a corregir. Y lo que estaríamos viendo es el comienzo de una tendencia bajista en el largo plazo porque habríamos visto ya un máximo decreciente y podríamos enfrentarnos a ver un mínimo decreciente. Vamos con la siguiente de las acciones. Fijaros, una tendencia bajista de libro. De libro desde febrero. Es que es brutal. La tendencia bajista con un dientes de sierra, cuando se acerca a la media 70, vuelve a corregir. Hemos llegado ahora a la media 70 y vuelve a corregir. Ahora que hay que buscar el gap que dejó por aquí, en la última subida. Aquí vamos a ver si va a hacer un suelo o no va a hacer un suelo. Si vemos que perfora esta zona, pues continúa bajista a formar los mínimos decrecientes, como venimos viendo en los últimos meses. ¿Por qué va a cambiar esto? Si vemos que no se mantiene sobre la zona de los 48, no va a cambiar nada. La siguiente de las acciones, pues fijaros, teníamos una clara tendencia alcista desde noviembre-octubre de 2023, subida muy buena en la última parte de este año, pero ahora hemos empezado a ver que cae de forma bastante vertical. Ha perdido la media de 70, ha perdido la media de 200 sesiones y ahora se encuentra en ese soporte de los 56. Y ahí está el límite, yo creo. Fijaros, si trazamos una directriz alcista, podríamos estar muy cerca, vamos a ponerlo bien, de ese soporte. Fijaros. Si perfora esa zona, aparte de ser una zona anterior de resistencia que ahora puede actuar como soporte, pues perdería esa directriz alcista y complicaría mantener la subida que llevamos viendo desde el año 2023. Por lo tanto, pues bueno, hay que vigilarlo esto. Que no se empiece a romper porque nos marcaría el comienzo de una tendencia bajista en el medio largo plazo. Rocket Lab, fijaros, subida brutal. Brutal. Desde el miércoles fuimos a subida, fijaros, llegó a situarse en el 30%, incluso más, fijaros. 30% casi fue a cierre. Desde a máximos llegó a un 57%. ¿Qué pasa? Que la vela que dejó pues fue un poquito fea, podríamos decir. Eso que acompañó a caídas en la siguiente sesión y el viernes empezó a recuperar de nuevo, pero ya bajando bastante el volumen.
Fijaros cómo en esa subida tan fuerte, digo, es que hemos cerrado de nuevo por encima de la banda superior de Bollinger, nos marca que podemos seguir con la euforia y también la media de 6 sesiones ha actuado como soporte en la sesión del viernes. Por lo tanto, mientras esto se mantenga así, pues bueno, podemos seguir moviéndonos en esta zona de aquí y continuar con la subida. El riesgo estaría en empezar a perder ya los mínimos del viernes, cerrar el gap e irnos a buscar esa media móvil de 70 sesiones o la zona donde comenzó la euforia, por aquí, en los 11,20. Vamos a seguir con la siguiente de las acciones, que es Super Microcomputer, y fijaros cómo ha seguido con esa corrección. Primero veíamos cómo parecía que en ese soporte de 19.25 aproximadamente veíamos un rebote, pero simplemente fue para cerrar el gap que había dejado en la sesión anterior, y luego ha dado continuidad a la caída. La debilidad es clarísima, fijaros cómo no consigue superar esa media móvil de 6 sesiones en los rebotes. Ahora parece que sí ha estabilizado en los 16.80 en las dos últimas sesiones, pero si perfora esa zona, fijaros cómo no vamos a tener ningún soporte hasta los 16.60. ¿Por qué esa zona? Porque fijaros que si nos vamos atrás, en esa zona es donde estamos en la base del gap que dejó por aquí en mayo de 2023. Por el camino es que no tenemos ningún soporte, por lo tanto es que es complicado ahora mismo buscar una zona clara en la que quizás pudiera frenar la caída si perdemos los 16,80. Por lo tanto, la caída sería muy importante, fijaros, un 30% desde la zona actual. Por lo tanto, mucho cuidado con perforar los mínimos que hemos visto esta última semana. Y vamos con la empresa de Trump, una de las empresas que se han visto de forma especialmente beneficiadas con esas elecciones, pero que posteriormente hemos visto una caída bastante importante. De hecho, ha perdido, se encuentra por debajo de esa subida que habíamos visto en las elecciones. Ahora mismo se ha estabilizado en la media 70 de 200 sesiones, y es que es una zona, fijaros, también de soporte importante. Tenemos un suelo aquí en junio, también en abril. Y esa zona ahora mismo es clave para pensar que ese repunte que comenzó en septiembre de este año va a tener continuidad y vamos a seguir viendo subidas. Si perforase esa zona, pues todo este impulso yo creo que se podría acabar borrando y podríamos acabar volviendo al origen de él, que es donde estaba la zona de los $12. Vamos a ir con la siguiente de las acciones. Vulcan Energy, fijaros, subida muy importante, la que hemos visto esta semana. En la sesión del martes hemos conseguido romper el techo que teníamos, los 3,43, y ahora pues parece que ha frenado un poquito. Fijaros, la sesión del miércoles cerró el gap y posteriormente ha vuelto a repuntar. Podemos seguir viendo un movimiento en esta zona lateral entre los 3,94 y los 3,43. Quizás sería bueno ver unas cuantas sesiones a la cotización en esa zona, esperar a que llegue la media móvil de 70 sesiones y dar continuidad a la subida. Si vemos que rápidamente la empieza a perforar, la caída podría ser más importante, volver a perforar el techo anterior y dejaría bastantes dudas. También cabe la posibilidad de que si rompe por la parte alta, sigamos viendo una subida bastante importante. Fijaros que esta zona de los 3,94 un soporte que tuvimos en el año 2022. Y a partir de ahí, la siguiente zona de resistencia estaría a los 4,90. Es decir, podría continuar con una subida bastante fuerte si consiguiésemos romper esa zona de resistencia. Walt Disney, que esta semana ha vivido una subida muy fuerte. En la sesión del jueves, fijaros, subió un 6,23% y en la sesión del viernes vimos una subida del 5,46%. Es muy raro lo que hemos visto por aquí, porque normalmente cuando vemos esta vela nos indica que ya hemos visto el techo y que vamos a seguir corrigiendo. Y probablemente nos tendríamos que abrir a cerrar el gap, pero en la sesión del viernes de nuevo entró bastante volumen con la demanda y hemos visto una subida hasta la zona de resistencia muy cerquita de ella que tenemos en los 116. Esa zona es totalmente clave. Nos acercamos a ese techo que venimos viendo desde el año 2022. Si ahora diésemos continuidad a la subida y nos vamos hasta esa zona y conseguimos superarla, podría romper, fijaros en el semana muy bien, el movimiento lateral que llevamos viendo desde ese año 2022. Sin embargo, si ahí volviese a frenar de nuevo, pues fijaros lo que hemos visto anteriormente. Vuelta a los mínimos que teníamos en 2023. Por lo tanto, nos acercamos a una zona clave en el gráfico ahora mismo. Totalmente clave. Sí que es verdad que estamos muy sobrecomprados, estamos en 89 y es Walt Disney, es decir, no es un chicharro, podemos llegar a ver esto y podríamos ver un movimiento lateral, podría llegar a ser positivo si no perforamos el mínimo que veíamos en la sesión del jueves, porque ahí se podría consolidar la cotización en toda la subida que hemos visto y mantener la subida.
Quizás si pierde el gap, pues es cuando ya nos vamos a buscar el cierre entero, a buscar la media de 70 y bueno, pues podría quedar alguna esperanza de que pueda seguir manteniéndose al alza, pero es probable que esa euforia que estamos viendo ahora se acabase borrando y luego necesitase, podríamos decir que empezar de cero y ver si entra volumen de nuevo con la demanda para mantener la subida. Y vamos con la última de las acciones, que es Xiaomi. Fijaros, subida muy vertical, apoyándose en la media de 6 sesiones y cuando entra algo más de debilidad, la banda media de Bollinger. Ahora estamos justamente en la media de 6 sesiones. Si vemos que sigue corrigiendo a la banda media de Bollinger y mientras se mantenga sobre ella podemos continuar con esa verticalidad en el gráfico, clarísimamente, y seguir con la subida. Ha sido espectacular, la subida que llevamos viendo en el último año es muy buena y ahí está la clave para seguir manteniendo esa subida tan vertical. Si vemos que la perfora, pues a lo mejor nos vamos a buscar la media de 70 por esta zona de aquí. Fijaros, podría llegar a pasar. Tiene una pendiente bastante positiva, la media 70, y no creo que tarde muchas sesiones en llegar hasta esa zona. Si no caemos de forma muy vertical, porque se mantiene en la banda de Bollinger, pues podríamos irnos a buscar la media móvil de 70 sesiones y continuar con la subida en el gráfico. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Como os decía antes, ha sido una semana un tanto rara. Hemos visto una clarísima descorrelación entre las bolsas en Estados Unidos y las bolsas europeas. Mientras unas subían, las otras caían, y cuando las que caían subían, las que habían subido estaban cayendo. Es algo bastante extraño, es algo que no es lo normal de lo que hemos visto en los últimos meses y en los últimos años en las bolsas. Normalmente han ido totalmente correlacionadas y esto simplemente puede ser porque se ha habido una euforia que está injustificada en Estados Unidos y ha habido salida de dinero en las bolsas europeas para irse a Estados Unidos y eso ha provocado esa descorrelación, pero cuidado porque, como decimos y llevamos viendo en los últimos meses, pues bueno, yo creo que hay bastantes dudas ahora mismo. Quizás es cuando se tiene que empezar a notar algo de debilidad si lo unimos con la parte macroeconómica, y a lo mejor esa subida tan especulativa es la que muchas veces coincide con la última subida en los mercados, porque llega esa euforia final donde ya parece que va a estar todo solucionado, se sube todo el mundo al carro y ahí es cuando vemos el pico. Se ve muy bien cuando hemos visto correcciones como la que veíamos en agosto, y lo comentábamos antes, vemos esa última caída más fuerte y a partir de ahí cuando parece que se acaba el mundo y sale ya en el telediario que la bolsa está cayendo un 4 o un 5%, pues ahí ya llegamos al final de la caída y los mercados se empiezan a recuperar muy bien. Ahora pues también se ha podido ver en los telediarios que las bolsas subían mucho con esas elecciones que había ganado Trump. Por lo tanto, cuidado porque podríamos estar en el punto contrario. Y si a eso le unimos que Europa parece que se está alejando de esa zona de máximos históricos y que no marca esa fortaleza que sí hemos visto en Estados Unidos, pues cuidado, no sea que Europa se esté adelantando en esa fase bajista del ciclo económico y Estados Unidos acabe yendo detrás. Hemos dicho que normalmente suele ser al revés, porque también es siempre Estados Unidos el que baja por primera vez los tipos de interés porque empieza a notar que hay algo de debilidad. Algo muy curioso esta semana es que ha cogido Powell y cuando ha hablado ha dicho que, bueno, que a lo mejor esa bajada de los tipos de interés no está tan clara porque la economía en Estados Unidos sigue estando bastante fuerte y normalmente desde el gobierno en Estados Unidos y todos los economistas, toda esta historia, pues dan palmas y dicen, sí, la economía va muy bien, no pasa nada. Pero casualmente, una sesión después, veíamos esos datos de las ventas minoristas en Estados Unidos y dejaban alguna que otra duda, así lo veíamos un poquito con la lupa, porque se estaba viendo cómo quizás esas ventas minoristas que decíamos la semana pasada que teníamos que analizar ese dato, empezaban a notar ya o a detectar que la demanda en Estados Unidos se está reduciendo. Y si el consumo se reduce, ya lo sabéis, lo que digo siempre, el consumo cuando se empieza a deteriorar, damos lugar a una recesión económica. Y después de ese dato de las ventas minoristas, pues empezó a haber dudas de si lo que había sido, de lo que había dicho Powell era un triplito. De nuevo, ya había dicho que estaba muy fuerte la economía, que no hacía falta bajar los tipos de forma rápida, y a lo mejor pues sí que hace falta porque la economía está un poquito más deteriorada de lo que algunos quieren decir. Por lo tanto, pues bueno, lo vamos a ver probablemente la próxima decisión de los tipos de interés y en el mes de diciembre también, a ver si esos triplitos que se acaban tirando y que dicen que a lo mejor la economía no está tan mal y que no es necesario bajar los tipos de interés de forma tan acelerada, pues vamos a ver si es verdad que lo llevan a cabo y no al final llega la decisión de los tipos de interés y dicen, uy, pero bajamos 25 puntos básicos o 50 puntos básicos, como pasó con esa primera bajada de los tipos de interés en el mes de septiembre, que parecía que no, que
nos habíamos recuperado, que estábamos muy bien, pero por si acaso le vamos a bajar 50 puntos básicos. Pues bueno, luego al final, del dicho al hecho, como se dice, hay un trecho. Por lo tanto, pues bueno, aunque nos digan una cosa, si luego hace lo contrario, pues a lo mejor se les escapa un poquito en esas decisiones la verdadera realidad que hay ahora mismo en la macroeconomía, y que yo creo que es la que puede acabar marcando antes o después ese deterioro en las bolsas. En el año 2022 lo veíamos también, y veíamos a las bolsas corregían con bastante fuerza, pero la economía, pues bueno, no se acababa de deteriorar del todo, y eso es lo que luego permitió seguir viendo subidas en los mercados, y principalmente la caída que vino en el año 2022 era por ese miedo a esa altísima inflación que luego hemos visto, pues bueno, que la han acabado conteniendo con el paso del tiempo. Bueno, era transitoria y al final pues no fue transitoria, pero bueno, una vez más que se intentaron tirar un triplito. Veremos ahora, porque si a lo mejor la situación económica se empieza a deteriorar y empezamos a ver correcciones en las bolsas, puede que la solución no sea tan fácil como la que hemos visto en el año 2022. Veremos a ver ahora también, porque ha habido datos del IPC en las últimas semanas en los que hemos visto que se han vuelto a aumentar esos datos del IPC. Por un lado, es positivo que se estabilice la inflación y que veamos que esa zona objetiva entre el 2 y el 3% se quede ahí. Eso puede ser positivo porque nos marca que el crecimiento económico es sano, pero lo que no es sano es que veamos que la inflación vuelve a repuntar o que la inflación empieza a corregir por debajo de esa zona del 2%. Por un lado, pues porque si supera la zona del 3% nos indica un recalentamiento económico de nuevo y que los precios se van a disparar, y eso va a hacer añicos, evidentemente, a la economía, porque la gente ya no tiene ese ahorro que tenía en el año 2022 después de la pandemia, y si perfora el 2%, pues nos va a marcar que no hay dinero. Y si no hay dinero, la economía, complicado que se mantenga tan fuerte como nos quieren contar. Por lo tanto, pues bueno, además esto se junta con lo que os he dicho durante el vídeo, que la sensación que tengo esta semana pues es bastante extraña. Yo creo que ya no de esta semana, sino de las últimas semanas, hemos visto cómo los índices en Estados Unidos se seguían manteniendo al alza, pero quizás no se nota tanta fortaleza como veníamos viendo anteriormente, y se ve como cuando ya no hay recompras, el mercado cae. Es decir, se ha querido mantener un escenario muy positivo, muy bueno en los últimos meses, y todo el mundo lo decía, hasta las elecciones en Estados Unidos, las bolsas van a seguir manteniéndose al alza. Han llegado las elecciones en Estados Unidos, las bolsas en máximos. Son las elecciones, vemos la última subida más especulativa y a partir de ahí empieza a retroceder. Cuidado, ¿vale? Cuidado porque a lo mejor ese gran escenario se está viniendo abajo. Lo iremos viendo en las próximas semanas y meses. Veremos a ver si cuando Trump empieza a poner medidas, a ver si todo es tan beneficioso para todo este chiringuito que tienen montado de inyectar dinero en la economía, aumentar la deuda y todo eso que en el fondo es lo que ha mantenido a las bolsas tan fuerte al alza, no tanto como una situación económica que de verdad se encuentra fuerte. Así que bueno, con esto ya finalizo el vídeo. Recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vemos el lunes de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.